tal, gente sustentable y sostenible? Gente de Vidal y GBS, gente de Bambutectura, bambuceros de verdad. Pues bien, hemos llegado ya a la quinta videolección. Entonces, llegar a la quinta videolección quiere decir que nos acercamos al final del curso, pero también quiere decir que nos adentramos en la materia constructiva del curso. Una vez visto todo lo que tiene que ver con el material, entramos a lo que son los detalles del proyecto en bambú. Sé que muchos de ustedes querían llegar a este punto, pero era necesario ver todo lo que hemos visto hasta ahora para poder adentrarnos de lleno en el proyecto constructivo. Y por eso hoy vamos a hablar de los detalles del proyecto en bambú. Pero déjenme recordarles lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos el tratamiento y la preservación del bambú. Y nos enteramos de cómo es que nosotros podemos garantizar la integridad del material mediante el seguimiento de un proceso en el cual hay unos pasos muy bien definidos que no nos podemos saltar, y que eso lo que al final nos brinda es la garantía para poder tener el material idóneo para nuestra construcción. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a lo que tiene que ver ya con los detalles del proyecto en bambú. Bien, para empezar a adentrarnos en el proyecto de bambú, lo primero que tenemos que hablar es de la utilidad funcional del proyecto. Y cuando hablamos de la utilidad funcional del proyecto, tenemos que referirnos a lo que en el diseño del proyecto llamamos como la parte imaginativa, de la concepción de la idea inicial del proyecto. Y entonces nosotros ya conociendo y entendiendo el material, de alguna manera sintiendo lo que siente el material y sabiendo lo que nos brinda el bambú como material natural polivalente y como base de esos elementos constructivos que nos permiten desarrollar esos proyectos y esas soluciones constructivas, pues podemos ya plantearnos cómo el bambú puede solucionarnos la parte estructural en este caso y la parte constructiva. Pero debemos definir muy bien primero que todo el proyecto, o sea, para qué necesidad va a solucionar nuestro proyecto. Entonces, si el proyecto es de gran envergadura, si el proyecto es de mediana envergadura o es un proyecto pequeño, si el proyecto va a ser a largo plazo, si el proyecto es a mediano plazo, si el proyecto es a corto plazo, si el proyecto es permanente, si el proyecto es efímero, si el proyecto va a ser de vivienda, si el proyecto va a ser social, si el proyecto va a ser de cara al público, si el proyecto va a ser privado, y las características del proyecto, su tamaño, su área, su altura, todos esos factores influyen en la definición del proyecto, la correcta definición del proyecto de acuerdo a la idea proyectual que nosotros tenemos. Y lo que pasa es que, como veremos, el bambú, pues por sus particularidades, nos brinda la posibilidad, y de eso ya hemos hablado, de concebir diseños que sean muy flexibles. Y cuando hablamos de diseños flexibles, estamos hablando de diseños que se acoplan perfectamente a la sostenibilidad del proyecto. Hablar de la utilidad funcional del proyecto, de un proyecto en bambú, nos lleva a algo primordial, que es definir el uso del proyecto. Y de acuerdo al uso del proyecto, pues nosotros vamos a saber qué tamaño le vamos a dar al proyecto de acuerdo al alcance que tenga, y vamos a definir los detalles generales del proyecto, que en nuestro caso en gran parte no es que vengan condicionados por el material, sino es que, si se acuerdan, habíamos dicho que existía un material adecuado para cada técnica. Entonces existe una técnica para este material, y de acuerdo a eso, pues nosotros vamos a definir los detalles generales de ese proyecto. Entonces, dentro de esos detalles generales y también pensando en el tamaño del proyecto, en el uso del proyecto, pues tenemos que definir, lo primero sería el área del proyecto, y dentro del área del proyecto hay conceptos
que hay que entender que tienen diferencias sutiles en su denominación, pero que constructivamente sí son importantes. Entonces hablamos, por ejemplo, del concepto de área útil, con el concepto de altura útil, del área cubierta, del área de cubierta, de los tipos de cubierta que podemos y debemos implementar cuando trabajamos una estructura con bambú, la consideración inicial de los diámetros de las cañas, de los culmos que nosotros vamos a utilizar en nuestro proyecto, y las consideraciones iniciales de las cantidades de unidades que nosotros vamos a utilizar y las longitudes de esas unidades o de esos culmos de bambú que nosotros vamos a utilizar. Y como les decía anteriormente, pues tener muy claro si la estructura va a ser una estructura permanente o va a ser una estructura efímera o temporal. También tener muy claro si la estructura va a ir vista, es decir, si va a ir expuesta o si la estructura va a ir embebida o semi-embebida. Cuando digo embebida es que va tapada, va cubierta, o semi-embebida quiere decir que va parcialmente tapada, es decir, que puede ir cubierta por una cara pero descubierta por otra cara. Eso lo veremos más adelante, pero estos son conceptos que hay que tener muy claros desde la misma idea proyectual. Desde que concebimos la idea y ya sabemos para qué, cuál es su fin, su uso, entonces debemos tener muy claros todos estos conceptos. Resumamos esto para terminar rápidamente y salir de esta parte introductoria de estos conceptos que debemos tener en cuenta. Entonces, tenemos que aquí lo punteado lo que está en la raya punteada roja es lo que nosotros llamamos el área útil. Es decir, ahí lo que estamos viendo es una vista de techo de ese pequeño ejemplo de estructura de la que estamos hablando. Luego, el área cubierta es la que tenemos en la línea punteada azul. Y el área de cubierta, la que tenemos punteada en la línea verde, que le he trazado esas diagonales para que vean que es una pendiente y que obviamente esa área va a ser mayor. Y en el detalle de la derecha lo que ven es esa pendiente y ese volado del alero. Entonces, como les digo, fíjense que si nosotros tenemos esas pendientes y esos aleros, también debemos tener elementos estructurales que me ayuden a rigidizar, es decir, a que la estructura tenga rigidez. Y entonces, como veremos más adelante, esos elementos nosotros los llamamos riostras. Y todo eso también, por ejemplo, podría llegar a condicionar la circulación en esas zonas que ampliarían mi área útil. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta, porque como sumamos, cada vez que pensamos en rigidizar, podemos ir sumando elementos, entonces esos elementos eventualmente pueden influir en el área útil que yo deba tener. Por eso es que hay que entender los conceptos, tenerlos claros antes de ponerme a diseñar, porque no todo lo que yo quiera construir lo voy a poder materializar de la forma que quiera usando un material como el bambú, que es excelente, pero también por sus características impone sus condiciones como cualquier otro material. Otros condicionantes, dependiendo también o teniendo en cuenta lo que yo les hablo de esos detalles particulares que hay que tener en cuenta para cuando utilizamos el bambú como material estructural y también como material arquitectónico, pues es lo que hablábamos de que si la vivienda es permanente, si se trata de pronto de una vivienda auxiliar o si es una vivienda temporal, si es una vivienda social o si es una vivienda personal. Todo esto juega en la parte del diseño y tiene que ver con el bambú por todas esas particularidades de las que hemos venido hablando, ¿no? El lugar de trabajo es muy importante. Si nosotros vamos a trabajar en obra del material o si nosotros vamos a trabajarlo aparte y luego vamos a transportar ese material hasta a donde vamos a montar la estructura, ¿no? Y también nos condiciona si es un sitio donde va a haber trabajo, por ejemplo un taller. Entonces es lo que yo les decía, eso también me condiciona a mí el sitio óptimo, porque yo debo tener en cuenta el uso final del proyecto. Y también si es un negocio, pues dónde y cómo voy a emplazar ese sitio, porque seguramente va a quedar muy cerca de una vía. Entonces eso también, todo eso influye.
Teniendo claro todos esos condicionantes a la hora de nosotros de definir nuestro proyecto, ya tenemos que pensar en lo que veníamos hablando de esas cargas. ¿Por qué? Porque esas cargas son las que nos van a permitir a nosotros tener una definición preliminar de la cimentación que mejor se adapta a las necesidades de nuestro proyecto o a los requerimientos de nuestro proyecto en lo que tiene que ver con la incidencia de cargas y las cargas que hay que transmitir al suelo. Entonces, lo que yo les decía, las cargas se van transmitiendo a través de todos los elementos, pasan por las uniones, por eso las uniones y el diseño de las uniones es tan importante, porque cuando una carga llega a unión, la carga, acuérdense que les hacía el símil que es una gotica de agua, ella coge por aquí, o se reparte en dos o se reparte en tres para ir bajando y llegar hasta la cimentación. Pero finalmente hay un elemento que llega a la cimentación, que es la columna, el pilar, que apoya y transmite toda esa carga a la cimentación. Entonces yo debo hacer un diseño preliminar de mi cimentación para saber cuál es la que más me conviene de acuerdo al diseño de mi proyecto. Entonces, existen pues diferentes variantes para las cimentaciones de bambú de acuerdo a las cargas, de acuerdo al terreno de lo que estábamos hablando, y de acuerdo a la inclinación que tenga el suelo, pero lo más importante es empezar por ver qué tipo de terreno tenemos. Entonces pues hay que ver qué tipo de terreno, una inspección visual, entender si es un terreno arcilloso, arenoso, si tiene mucha piedra, o sea, cómo es, y para nosotros con base en eso ya ir pensando en qué tipo de cimentación tiene. Lo que yo le hablaba también del entorno, entonces si vamos a utilizar zapatas aisladas o vamos a usar zapatas corridas, o vamos a poner una placa de flotante de cimentación y sobre ella vamos a poner, o sencillamente vamos a hacer un entarimado en madera y sobre ese vamos a colocar nuestra estructura. Todo eso hace parte de esa definición preliminar de nuestra cimentación para entender cómo es que vamos a transmitir esas cargas directamente al terreno. Bien, entonces una vez hemos determinado las cargas que van a incidir sobre nuestra cimentación y ya sabemos cuál es la cimentación, ya hemos elegido la cimentación que nosotros queremos para transportar o transmitir esas cargas al terreno, entonces definimos completamente el tipo de cimentación de acuerdo a todas estas variantes. Entonces, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y ya les había adelantado, es que la estructura de bambú es muy liviana. También sucede muchas veces con las estructuras de madera, pero especialmente con las estructuras de bambú, son muy livianas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos que jugar con dos cosas, dos aspectos, y uno es las cargas que van bajando y van a afectar directamente a la zapata, y la zapata las transmite al terreno, y otra cosa es la posibilidad de que, por ejemplo, cargas de viento vengan y lo que hagan es que como la estructura es tan liviana y la cubierta si tiene aleros bastante grandes, lo que haga es que el viento se meta por debajo, haya un efecto, o por arriba haga un efecto de succión y trate de levantarme a mí la estructura. Entonces hay que tener en cuenta que la estructura en la cimentación, así como la cimentación trabaja para resistir el peso de la estructura, también la cimentación tiene que trabajar para resistir esas cargas de viento que van a querer arrancar la estructura del suelo. Entonces va a trabajar en los dos sentidos. Por eso es tan importante la cimentación adecuada en este tipo de estructura. Entonces fíjense que ahí se ve claramente las particularidades que hay al utilizar este material en nuestra estructura. Entonces nosotros particularmente pues hemos diseñado diferentes alternativas para solucionar el problema en donde hay terrenos que no es fácil amarrar la estructura. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, también diseñar volumen. Entonces yo le doy más volumen a la zapata, que está hecha con concreto, con hormigón. Entonces pues es un contrapeso y queda, eso le hace contrapeso. Entonces además de que es grande, tiene un área de apoyo bastante grande, pues entonces me sirve de contrapeso y no deja que se levante la estructura. Pero ojo, hay que saber unir la estructura a la zapata de cimentación o a la cimentación. ¿Para qué? O sea, ¿cómo es que amarro yo? ¿Cómo es ese punto de unión entre la zapata y mi estructura para que la mantenga amarrada y no deje que cuando haya un viento pues la vaya a levantar?
Y además que esa unión tampoco me interfiera para la transmisión de las cargas que van bajando. Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Ahí en la imagen ven diferentes opciones de cimentación de acuerdo a todas estas variables. Incluso una que diseñamos nosotros, que no, o sea, no es invención nuestra, sino es una variante para pequeñas estructuras donde usamos como una especie de trípode que va enterrado. Entonces lo que pasa, y arriba en el cuello va la zapata. Entonces es una zapata que no necesita muchísimo peso, sino que los tubos que atraviesan la zapata están en forma de trípode, entonces no dejan que la zapata se levante. Y la zapata de por sí lo que hace es ya transmitir los esfuerzos hacia abajo. Esa norma internacional, esa ISO, como les decía, es para los ensayos de resistencia, determinar la resistencia del material. Pero existen normativas a nivel local también que están adaptadas para el material de acuerdo a la zona donde se esté trabajando. Traigo a colación esto de que es en las normativas colombianas, porque es donde más normativas existen. Entonces, en Colombia existe una normativa, primero, una normativa que es una extrapolación adaptada de la 22156, de esa norma ISO de la que hablábamos en la anterior diapositiva. Y esa norma ISO se adaptó a una norma Icontec en Colombia y está pues pensada exclusivamente para el bambú guadua, la guadua angustifolia Kun, y todos esos valores que se han determinado de las resistencias de la guadua angustifolia Kun están basados en esa normativa Icontec. Y luego también hay normas en Colombia, normativas para la cosecha y la post cosecha. Hay normativas para las artesanías hechas en bambú, para los muebles y las artesanías. Hay normativas para el diseño y la confección de las uniones con el bambú guadua angustifolia Kun. Es decir, hay una variedad de normativas para utilizar el material. Entonces, para que vean ustedes que con el bambú pues tampoco estamos improvisando, sino que ya hemos evolucionado hasta el punto de tener ese tipo de normativas. Pero también existen normativas exclusivamente para el diseño estructural con bambú, y son normativas eminentemente a nivel local de países, porque a nivel internacional apenas hasta ahora, como les digo, se está trabajando en sacar una ISO digamos que sirva de apoyo para que se extrapole a muchos otros países y se trabajen con normativas basadas en una norma internacional. Bien, llegamos al final de esta videolección. Nos alargamos un poco porque claro, el tema era denso, había bastante de qué hablar, quedan muchísimas cosas, pero el alcance de este curso llega hasta ahí. Y hemos cubierto todo lo que tiene que ver con el proyecto de bambú en su concepción, todas las variantes que influyen en la concepción de un proyecto en el que vamos a usar bambú como material estructural. Vimos todo la importancia de tener en cuenta conceptos como las áreas, las alturas, los materiales complementarios de cubierta, las variables del entorno, el mismo presupuesto, diámetros, disponibilidad de material, diámetros, longitudes, la misma especie de bambú. Y desde luego pasamos a la cimentación. Vimos cómo es la cimentación, cómo se debe prediseñar la cimentación, cómo se puede determinar el mejor tipo de cimentación de acuerdo al terreno y a la inclinación del mismo. Todo eso, y terminamos hablando un poco de la normativa, que es otra variable súper importante que hay que tener en cuenta a la hora de la concepción y diseño de nuestro proyecto en bambú. Por eso, la lección número 6 va sobre eso, el diseño del proyecto en bambú. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, pues nos vamos a adentrar un poco en lo que es el diseño del proyecto en bambú, y ya vamos a entrar entonces a ver los elementos estructurales de bambú, vamos a ver las uniones de bambú y todas las combinaciones posibles para pasar de esa etapa imaginativa a la materialización de nuestro proyecto. Entonces, invitados para nuestra próxima videolección, la lección número 6, ya acercándonos al fin de nuestro curso. Hasta luego.